Y la lucha contra la corrupción requiere el concurso de todos los colombianos. La corrupción que tenemos hoy es una corrupción sistémica. A diario la corrupción hace estallar en este país un carro bomba. Colombia está nadando en corrupción. Colombia es uno de los países más corruptos del mundo. ¿Ustedes no están cansados de la corrupción? El cáncer de la corrupción ha hecho metástasis. La corrupción es una empresa criminal. El gran drama hoy del país y de la institucionalidad, más que la violencia, es la corrupción. Este es un tema que nos está robando 5 puntos del PIB de Colombia al año. El Estado colombiano está literalmente podrido de corrupción. Sí, eso está claro. Los dineros calientes están incluidos en todos los sectores económicos del país. ¡Wow! Descubrimos que los políticos son corruptos. No pues, premio Electricaribe a las lumbreras. Uno de los líos con la corrupción es que cada vez que un cafrecillo sale condenado, los partidos políticos se lavan las manos. Pero los partidos son las escuelas que cultivan el talento nacional. Para recordarles, quisimos coleccionar el álbum de la Selección Colombia de la Corrupción. Con esta sí arrasamos con toda en Rusia 2018. Una aclaración, por corruptos nos referimos a muchos ladrones y a unos cuantos asesinos. Pillen este equipazo, el Dream Team de la mezquindad. El equipo técnico está conformado por un trío que si bien no es corrupto, hasta donde sabemos, ¿no? Sí deja jugar a todos los ídolos de la corrupción. Entonces, de técnico, el único, el indestronable, profe Germán Vargas Lleras, que la tiene clara por aquí, la tiene clara por allá, y hace lo que sea por ganar. Lo acompañan sus muchachones, la Palomita Santos y el Apóstol Uribe. En el arco, el célebre Kiko Gómez, exgobernador de La Guajira, condenado a 55 años de cárcel por asesinato, avalado y defendido por Cambio Radical. Claro que sí, que quien ataja todos los disparos y si lo ve usted avanzando, ¡pum, pum!, le mete su papazo. En la defensa tenemos una línea de 3 inolvidable. Como defensa central, el liberal César Pérez García, condenado por planear la masacre de Segovia. Y por eso ha sido encargado por el profe de despejar el campo. A su derecha está la gata. No era política, pero tenía todo un dominio de su zona defensiva. Hasta el punto en que puso a su hijo Jorge Luis Alfonso López en la alcaldía de Magangué, quien jugaba en las inferiores de la política y terminó condenado por asesino también. Sí, señor, porque el talento se hereda y lo que se hereda no se hurta. ¿O sí? En el lateral izquierdo está Gis Medina del Partido Conservador, recordada por el botico que le compraron para la reelección de Uribe. Defensa fajadora, muy rendidora, ella defiende y defiende y defiende lo que sea mientras le paguen por defenderlo. En el mediocampo, taponando a los adversarios por la derecha, está el liberal Ferney Tapasco, condenado a 36 años por el asesinato del periodista Orlando Sierra. A su lado, por el flanco izquierdo, 2 estrellas patrocinadas por Odebrecht que se alternan en la misma posición. Ellos son el ex senador liberal Otto Bula y Gabriel el Camioncito García, ex viceministro de Transporte de Uribe. Iván Moreno, Ivancho, del Polo, que está pagando 14 años de cárcel por festejar con contratos públicos, está de volante izquierdo. De volante derecho tenemos al ex senador conservador Alirio Villamizar, condenado por recibir una notaría para votar la reelección de Uribe. Eso sí es tenerse fe de notario. Y ahora se encuentra en libertad. ¡Corre, Alirio! ¡Corre! ¡Corre! Los 3 hombres de punta son el epítome de la corrupción. El delantero de extrema derecha y de muy buena familia es Mario Uribe, encargado de concierto para golear. Se trata efectivamente de un jugador muy ofensivo, recordado por todo el público por recibir apoyo de paramilitares para ganarse el puestico de senador. En el centro está Ramiro Suárez, exalcalde de Cúcuta, que está pagando 27 años de prisión por homicidio. Claro que sí, él gambetea, coquetea, dribla entre Cambio Radical y el Partido Liberal, o bueno, cualquiera que le sonría. El delantero por izquierda es el inigualable, el crack, el único que juega con la 26, Samuel Moreno Rojas. Sí, el exalcalde de Bogotá completa la dupla Moreno camuflándose por la izquierda. Y ahora los de la banca, también condenados y babeando por entrar a la cancha. Y además en la reserva están los investigados. Ellos hacen méritos para ganarse con deshonra a 10 millones de dólares o más. Eso sí es hambre, qué mérito, qué sacrificio. De estos últimos no podemos decir que sean malas personas. En fin, son tantos los que están untados que podríamos pasar una semana entera llenando el álbum, pegando monas. Estas figuras tienen poder en todas partes, menos cuando usted está ahí, solito, marcando su voto. Ese voto suyo importa. Y sabemos lo difícil que es porque todo el mundo está untado. El trabajo de mucha gente depende de que cierto político gane. Todo el mundo pide favores, aprovecha la trampita, pero todos sabemos que eso es fraude. El problema es que si permitimos robos chiquitos, permitimos que se roben el país entero. Ustedes lo han visto. Por eso cuando salgan a votar, piensen que este puede ser el borrón y cuenta nueva. No les vamos a decir por quién votar. No nos importa que sean de derecha o de izquierda, pero ustedes saben por quién no votar. Es fácil identificarlos.
se les ven los ojos, en los amigos, en cómo tratan a sus empleados, en los chismes que se cuentan en todas las ciudades. No voten por los de siempre, que sufran viendo su poder desaparecer, que se acuerden de que son empleados nuestros, no al contrario. Y perdónenos si estamos soñando mucho, pero es que somos unos culicagados que todavía creemos en este país. Oigan, les queremos agradecer por habernos esperado todo este tiempo y por eso queremos rifar 5 camisetas del doctor Alejandro Ordóñez Maldonado para la presidencia. Salvemos. Si se la quieren ganar, tienen que dejar un comentario en este video en el canal de YouTube en el que se inventen un nuevo eslogan para cualquier partido político que exista. Entonces, los 5 que más nos gusten a nosotros, tendrán su camiseta. Y sigamos puyando. Y para todos los aficionados a este hermoso deporte les dejamos una joya del recuerdo, este golazo del siglo pasado. Estuve en Medellín ayer recibiendo una bellísima hacienda que me regaló para obras sociales don Pablo Escobar. Yo sé que muchos se pueden escandalizar. No piensen que el padre García Herreros, en quien se tenía esperanzas, también se corrompió. Cuando se hace la voluntad de Dios, no hay corrupción.